sobre los productos Dali, hablemos otros días sobre los productos que están categorizados como sanos y lo mejor para ti, que finalmente no son tales. Por favor, se lo pido. Sobre todo también cómo poder alimentar a nuestros hijos, que un consejo fundamental es nunca premiarlos con comida. Yo me moría de ganas de preguntarle por el maní, pero no quise. No. Ya, pues no se meta ahí, hombre. Oiga. Está malo el maní, Ya en cantidad moderada. Algunos, de hecho, dicen a propósito de este tema que incluso fue el azúcar el que mató a don Ramón. Sí, estoy hablando el señor Madruga de la vecindad, el único Ramón Valdés. La verdad es que hace no mucho hicimos un trabajo de investigación que iniciaron un grupo de brasileños respecto a ciertos mensajes ocultos, algunas características incluso medio diabólicas dentro de la serie El Chavo del Ocho. Sin embargo, en el particular personaje de don Ramón también hay muchas aristas y muchos cabos sueltos, cargados de misterio. Vamos a la nota y debatimos. Atención, esto es para don Ramón. Don Ramón es sin dudas uno de los protagonistas más queridos del Chavo del Ocho, pero Ramón Valdés, el hombre tras el personaje, esconde una serie de misterios que le aseguramos usted no conoce. ¿De qué se trata? En Mañaneros se lo contamos. El pasado 9 de agosto se cumplió un año más desde la muerte de Ramón Valdés, y muchos creen que don Ramón murió de cáncer al pulmón, pero la verdad es que se habla de su misteriosa muerte, ya que el día previo a esta grabó un capítulo del Chavo del Ocho en donde se metía a un cajón fúnebre. Una extraña coincidencia. Durante su funeral, Angelines Fernández, la popular bruja del 71, fue la única que estuvo 2 horas llorando de pie junto a su ataúd. Don Ramón fue el único del elenco del programa que nunca necesitó un vestuario especial para su personaje. Tal como llegaba vestido, se iba del set con su clásico jeans, su gorrita celeste y una camiseta. Muy sencillo Ramón Valdés. Y fíjese que pese a que en el programa siempre lo tildaban de feo, don Ramón se las traía y era un completo galán. Se casó 3 veces y llegó a tener 10 hijos. El cáncer le pegó en la columna vertebral. Entonces fue cuando, estando en Perú, ya afectado por el cáncer en la columna, sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo, regresa a la Ciudad de México, entra al hospital y pues los médicos lo revisan y ya el cáncer que le habían detectado 3 años antes, si no me equivoco, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo. Su última gira de trabajo la realizó en Perú en 1987. María Antonieta de las Nieves, la popular chilindrina, aseguró que lo vio en Lima en ese tiempo y nunca imaginó que moriría poco después. Tenía una estrecha relación con la chilindrina, quien en un programa peruano le dedicó una canción a Ramón. Papá, ¿dónde estás, papá? Extraño tus regalos, ¿dónde estás? Mi bisabuela dice que se fuiste a trabajar. Jesucito te llamó y volverá. Pero fíjese que también tenemos un homenaje Made in Chile para don Ramón. Este es el tributo que prepararon nada más y nada menos que los Mox. Deleítese. Rindo tributo a nuestro patrón. Fue boxeador, pero nunca pegó. Él no era bueno para pagar las cuentas. Siempre debía 14 meses de renta. Yo admiro a don Ramón, flaco tatuado, el más chingón. ¿Sabía usted que Ramón Valdés protagonizó más de 50 películas y que incluso compartió con grandes actores como Mario Moreno Cantinflas? De seguro tampoco sabía que algunas frases que popularizó en el programa nunca estuvieron en los libretos. Es decir, Maposora, no te doy otra nomás, ¿qué pasó, vamos ahí? Si serás,
Con permisito, dijo Monchito, y se fue a tomar un cafecito. Son frases creadas por don Ramón gracias a su gran ingenio. Son antecedentes misteriosos de Ramón Valdés que de seguro usted no conocía. Datos que nos hacen recordar al gran don Ramón del Chavo del Ocho. Sabemos que la fantasía e imaginación son parte del día a día de los niños. Es por esto que Huggies sorprenderá a tus hijos con entretenidas mochilas. Canjea una de estas lindas mochilas con los queridos personajes de Disney por la compra de 2 empaques de pañales Huggies más solo 2.990 pesos. Consíguela solo en los locales adheridos de farmacias y perfumerías a lo largo del país. No dejes pasar esta increíble promoción de Huggies. Ya lo sabes, llévate una mochila de Mickey o de Minnie. Les encantará. Fuerte el aplauso para Huggies. Como pudieron darse cuenta, tuvo 10 hijos, se casó 3 veces, murió de un cáncer a la columna. Finalmente, pese a todo aquello, estamos hablando de uno de los más populares y más queridos en la posteridad de los personajes de la vecindad del Chavo del Ocho. Cargado de misterio, por cierto. Bueno, finalmente este hombre, en un último episodio que fue censurado, visita un cementerio, de eso se trataba el capítulo de la vecindad del Chavo, y él termina desvaneciéndose en la bruma, casi como despidiéndose de todo el mundo. También una escena de ese episodio, él se mete en una tumba un poco para hacer una broma y llevarle un espanto, digámoslo, a los chicos de la vecindad, y curiosamente al otro día habría fallecido Ramón Valdés. Ahora las causas específicas yo se las cuento en lujo de detalles a la vuelta de esta última y la más breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Bueno, amigos míos, lo prometido es deuda. Fíjense que hay una parte de un documental respecto a los tantos misterios que se ciernen sobre la muerte de uno de los personajes más queridos, recordados y homenajeados de la vecindad del Chavo, como es Ramón Valdés, quien interpretaba a don Ramón, que siempre, como decía la canción de los Mox, debía 14 meses de renta. Este video explica todos aquellos misterios respecto que tienen que ver con el deceso de este tremendo y querido personaje. Atención. La vida de don Ramón se transmitió en El Chavo argumentando que supuestamente salía a buscar fortuna. Poco tiempo después, a Ramón se le diagnosticó cáncer en el estómago, padecimiento que intentó superar sometiéndose a una cirugía. A mi papá le detectan el cáncer, le detectan el cáncer en el estómago, le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad. Por indicaciones médicas, Ramón debía reducir y cambiar sus hábitos alimenticios, orden que ignoró consciente de que estaba desahuciado. Nos dijeron que no pasaba de 6 meses. Mi papá vivió todavía 3 años y medio. En 1988, Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes habían trabajado juntos en Venezuela, se reencontraron en un programa de Canal 13 en México titulado ¡Ah, qué Kiko! Pero semanas después, Ramón viajó a Lima, Perú, donde participaría en un espectáculo cómico. La reaparición del cáncer truncó esa actuación. El cáncer le pegó en la columna vertebral. Entonces fue cuando, estando en Perú, ya afectado por el cáncer en la columna, sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo. Con fuertes dolores físicos, el 9 de agosto de ese mismo año, Ramón Valdés murió derrotado por el cáncer que del estómago se le expandió a la columna vertebral. No deja de llamar la atención, igual que en el último episodio que se llevó a cabo de la vecindad del Chavo del Ocho, como apunta una de las tantas conspiraciones respecto a la curiosa numerología y simbologías que hay a lo largo de toda la serie. Finalmente, todo esto se lleva a cabo en un panteón, ¿cierto? Hay ataúdes, se mete a uno, don Ramón, finalmente hicieron cortarlo por respeto, ya que al día siguiente murió. También que es su última escena, él se despide y se mete casi como un fantasma en la bruma, como despidiéndose de todo el mundo. Coincidencias probablemente también, pero que se suman a parte de la mitología que rodea a este tremendo actor. Obviamente, que ojo, es una celebridad. Él es, de hecho, pariente. Tengo entendido que es el hermano de Tintán, sí, claro, que es un cómico que está al lado de Cantinflas, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino a Chile. Mire, el año 77. El año 77. Él fue un programa
ya desaparecido, un canal amigo, así se dice en televisión, canal amigo. Sin competencia. ¿Alguno? ¿Ah? Bueno, se llamaba famoso Festival de Laguna. Ya no sé. Enrique. Ahí estuvo, sí, que camarita amiga. ¿Se acuerdan de aquel? Entonces, yo lo conocí. Un tipo muy afable, muy cariñoso y tenía una tremenda virtud. Era un hombre muy sencillo. Me acuerdo que los que íbamos como público, él salía a la fila, que estábamos haciendo fila ahí en Chile Films, para entrar a ver el Festival de Laguna, y él salía del estudio, él era como estrella, y salía afuera, se mezclaba con nosotros, firmaba autógrafos. En ese tiempo no había cámaras automáticas para tomarse las fotos al tiro, y entonces firmaba autógrafos, nos abrazaba, se tomó una bebida con nosotros, con el público que estaba afuera del estudio, esperando para entrar a ver el programa. Entonces, muy simpático, muy afable, un tipo muy cariñoso, así que de una tremenda calidad humana, yo doy fe porque tuve el privilegio de conocerla personalmente. Eso se notaba también, obviamente, en pantalla, pero la duda, ¿cuántos años habría vivido con cáncer? Porque él se caracterizaba en general la cantidad de años que uno ve casi todas las seriales del Chavo del Ocho, extremadamente flaco, que uno siempre decía, el pobre muy tiene chupado. cáncer. Claro, muy enjuto. Fumaba como bestia. Claro, entonces, ¿cuántos años habrá vivido con cáncer? Lo arrastró varios años, la Yo verdad, creo. más de 5, te conté. Ahora, es interesante la figura de Ramón Valdés, ¿no? Porque, como lo decía la canción, él es un tipo políticamente incorrecto. En todo sentido. Debía la renta, le pegaba al chavo, era desordenado, era tramposo, le gustaba de repente su copete, su mentira piadosa, pero finalmente era un tipo bueno. Sí, y yo creo que eso es lo que al exacto. final la imagen de Ramón Valdés lo asocian con Don Ramón. Exacto, que de alguna manera era su vida, era su propia persona. De alguna manera, digamos, quizás de ahí el éxito del personaje, que de alguna manera reflejaba muchas de las penurias que él portaba, digamos, en su existencia real. O sea, era un padre forzado con la chilindrina que sabía que a falta de su madre, que nació cuando... Que murió en el parto. En el parto, como explicaba, digamos, el argumento de la serie, él se encargaba, obviamente, de cuidarla, de entregarle una educación que él no tuvo. Obviamente también... Sí, ya, vale. Ya. Y finalmente es como tratar de buscársela. Obviamente trabajaba como ropa vejero y todo lo demás. Es que de alguna manera yo creo que todos esos defectos que le hacía el personaje lo hacía también más humano y más querible, más identificable quizás. Sí, absolutamente. Gracias por tu aporte. Es que encuentro que tenéis toda la razón. Porque fíjate que el único que es más realista, todos son de alguna manera un personaje que bordea la caricatura. Él se parece mucho a una persona normal. Él pareciera que no estuviera actuando. Nunca. ¿Cómo que hace? Y aquí yo creo que también cabe la teoría, no sé si la conspiración es la palabra exacta, pero en los personajes del Chavo del Ocho, yo me imagino que Roberto Gómez Bolaños, cuando hace Chespirito, cuando hace el Chapulín, en fin, el personaje central era él. Y el Chavo del Ocho ni hablar, pues si la serie se llamaba así. Pero resulta que habían dos personajes que de alguna manera a él lo superan, no solo en cariño, sino que en popularidad. Uno es Kiko. Mira lo que le ha pasado a Carlos Villagrán desde que logró, osó enfrentarse a Roberto Gómez Bolaños, más allá del talento que tiene, obviamente, y también Ramón Valdés. Y Don Ramón, o Rondamón, como le decía el Chavo, bueno, son figuras que fueron creciendo más allá del personaje central que era justamente el Chavo. Entonces, de hecho, legítimamente se puede preguntar, ¿y Roberto Gómez Bolaños esto lo valoraba de verdad? Claro. ¿O le molestaba sobremanera? Yo creo, fíjate, le ponía rienda a algunos yo creo que él era personajes. súper generoso, porque si bien el Chavo del Ocho hay esta cantidad de personajes que en algún minuto yo creo que están a la par. Sí, claro. Y para eso hay que ser obviamente sumamente generoso, o sea, con el desprendido del ego típico de, no sé, pues de gente que brilla a ese nivel. Mire la ironía del destino. Su último personaje humorístico en la serie era un bandido que tenía un compañero que se llamaba Cojinay. ¿Y sabe cómo le decían a él? El tripa seca. El tripa seca. El tripa seca. Y también hacía del peterete cuando era ladrón. Exactamente, sí, señor. Exactamente. Bueno, simplemente acá, que esté en el cielo, por favor, Ramón Valdés. Tremendo, grande. Un homenaje para Ramón Valdés, tu personaje favorito. Y tengo más. ¿Tiene más? Tengo mucho más, pero esto se los contaré mañana. Un y capítulo subrayado. del Chavo que no se emitió y Exactamente. que tú tienes y Exacto. mañana vas a contar solo aquí en Mañanero. El Chavo del Ocho murió, dice. Ah. Pero nunca lo contaron. Ya, Yulisa, te queremos agradecer.